poco a seguir, ¿no?, en una senda parecida con el profesor José Manuel López Vázquez, que también nos va a hablar de dibujos, y a quien también pues quiero agradecer, al igual que el profesor García Iglesias, esa contribución, siempre dispuesto a participar en los monográficos. Y hoy lo tenemos aquí con una conferencia titulada Santiago en 1935, a través dos debuxos de Compostela. Muchas gracias. Gracias, Ana. Los 35 minutos me pisas. Vale, te hago una señal. Bueno, buenos días. Y yo les voy a hablar de unos dibujos que realiza el escultor Compostela. Compostela se llamaba en realidad Francisco Vázquez Díaz. Compostela es un seudónimo que él mismo se da porque había en este momento en España un pintor muy famoso que era Vázquez Díaz. Para que no confundieran con él, él firmaba con el seudónimo de Compostela. Nació en Santiago, en la Algalia de Abajo, en el número 5 de la Algalia de Abajo, en 1898, y morirá en San Juan de Puerto Rico en 1988. Él era hijo de un cantero. El padre muere siendo él muy joven, un niño, y por lo tanto él se tiene que hacer cargo de su familia, de su madre y de sus hermanas. Entra a trabajar en los talleres de los artistas compostelanos, los imagineros. Pasa por los principales, López Pedre, Magariños, Rivas. Es la florinata de los imagineros compostelanos. Por la tarde, como suele hacerse todos estos artesanos, va a incrementar su educación yendo a la Escuela de Artes y Oficios. Luego, en 1918, se marcha a Madrid. Y de la misma manera que en Santiago había estado en talleres de imagineros, lo mismo hace en Madrid, pasando por los talleres de Cándido Sánchez, de Wright y sobre todo de Lizárraga, que era el que tenía más fama en aquel momento. Sigue asistiendo a las clases nocturnas, en este caso de la Escuela de Artes y Oficios madrileño. En 1927 provoca un gran escándalo en Madrid, y es que lleva sus esculturas y las presenta en la escalinata del Congreso de los Diputados. El lío que se armó fue enorme cuando vino la Guardia Civil y lo retiró. Y ello le supuso tanta fama que Lizárraga le hizo una exposición en el propio Madrid. A partir de aquí tiene su carrera totalmente proyectada. Se le encarga nada más y nada menos que la decoración del pabellón de Galicia en la Exposición Iberoamericana de Sevilla del año 1929. Luego, becado por la Diputación de Coruña, se marcha a París, donde estará 2 años. Durante la Guerra Civil, él forma parte del Quinto Regimiento. Es el regimiento republicano de la Batalla del Ebro, de la Batalla de Teruel. Ello le supone tener que exiliarse y tras pasar por un campo de concentración en Francia, en el sur de Francia, consigue el visado para América, de ahí que termine muriendo en Puerto Rico exiliado. Se casa con una profesora de la Universidad de Puerto Rico y él mismo será profesor en la Universidad de Puerto Rico en Bellas Artes. Su obra principal son los animales, y dentro de los animales los pingüinos. Él adquiere una enorme fama. Quizá hoy en día nos llame un poco la atención esta temática de pingüinos. Sin embargo, era una temática que venía del siglo XIX en Francia con Baire, y que en España en estos momentos tenía un enorme predicamento gracias a un escultor llamado Mateo. Aparte, haría escenas de costumbres muy poquitas. Esta está en el Museo de Quiñones de León en Vigo, Mariñeiros de Bouzas, y sobre todo sería un gran retratista, haría enormes bustos. Aquí lo tenemos retratando nada menos que a Enrique Lister, el famoso mayor de la batalla de Teruel y del Ebro, que gracias a eso es ascendido y que terminará siendo capitán general de la URSS, nada menos.
completamente. Liste era de aquí, de la parroquia de Maneiro, en Calo. Y sus dos hermanas, yo las conocí todavía. Eran lecheras en Santiago y venían las típicas leiteiras completamente. Bien, les voy a hablar de 25 dibujos. Son la serie que hace él los data entre 1935 y 1936. Como ven, los dibujos son tremendamente sencillos. Están hechos en cuartillas y están realizados en lápices de colores. La fecha de ejecución, como hemos dicho, 1935 y 36, y la procedencia en el museo vienen a través de don José Puente Castro, al que todos conocemos por la plaza de Puente Castro, y que en estos momentos era uno de los sanatorios más importantes de Santiago. Tanto Puente Castro como Villar Iglesias eran mecenas compostelanos. Ellos protegían a los artistas. Ellos crean la Sociedad de Artistas Compostelanos, que tenía su escaparate un poco más arriba de esta calle, y incluso era costumbre que los médicos compostelanos no les cobraran nada a los artistas. En realidad, estos 25 dibujos son el pago por una operación de hernia. Puente Castro lo operó de hernia y él le regaló los 25 dibujos antes de marcharse al frente. Esa idea de los médicos compostelanos como protectores lo tenéis en esta fotografía del homenaje a Francisco Asorey en Sobrado de los Monjes en 1924, con motivo de que a Asorey se le había dado solo la segunda medalla con o tesouro. Ahí está Puente Castro y al lado Villar Iglesias. Trabajan fundamentalmente. Vamos a ver una perspectiva un poco antropológica. Muchas veces los historiadores del arte nos olvidamos que tenemos que hacer antropología, fundamentalmente, en nuestra metodología, ¿no? Y esta visión nos trae lo más significativo, ¿no? Estamos cansados de ver fotografías de los monumentos de Santiago. Y sin embargo, de gentes de Santiago no tenemos tantas fotografías. Es más, esas fotografías vienen dadas generalmente por fotógrafos que no son compostelanos. Ruth Matilda Anderson, más gente que llega a Santiago y que le llama la atención la gente que vive en Santiago. Entonces, desde un punto de vista antropológico, cuando nos enfrentamos a una obra de arte, lo primero que tenemos que hacer es ver el sesgo del artista. En este caso estamos con un artesano compostelano, con una formación artesana fundamentalmente, con una ideología republicana de izquierdas, que en este momento República Izquierda es decir comunista, y que vive en Madrid, París, y que cuando viene de Madrid y París lo que le interesa no son los monumentos, sino que son las gentes de su pueblo. Es lo mismo de Ruth Matilda, o ya digo, de Masas. Lo que le importa es retratar lo diferente, en lo que es diferente Santiago respecto a esas ciudades, esas grandes urbes en las cuales él había vivido. El Santiago de entonces era un Santiago centrado en la catedral. La vida compostelana era una vida de una ciudad levítica completamente. Y en esa ciudad levítica la catedral era el punto más importante. Aquí tenemos el momento de antes del coro. Él le pone un título generalmente a todos sus dibujos y los fecha en la parte de abajo. Estaríamos en este momento en julio de 1935. Lo que están haciendo los canónigos, que los distinguimos por su traje, es encender un pitillo antes de ir al coro. Puede ser una escena de costumbre, sin más, pero también puede haber una mala idea detrás. A mal dar, tomar tabaco, nos dice el refrán. Es decir, el refrán lo que hace es aconsejarnos que en los trabajos
que no se pueden evitar, y lo del coro era un trabajo muy fuerte, se busquen medios decentes que se hagan soportables. Era muy soportable lo que va a venir después si antes te fumabas un pitillito. Al lado vemos los niños del coro con su... el tutor de ellos, que era uno de los curas beneficiados de la catedral. El que está al lado con una tromba es el xoxantre, todos nos acordamos de los xoxantres de Cunqueiro, y en el lado derecho de la composición está el pincerna, que era el encargado de abrir la procesión y separar a la gente para que no invadieran el espacio de los canónigos yendo hacia el coro. Eso que todavía hoy en día debía de ser necesario. El otro día viví en Santiago una procesión de los hermanos en donde no venía nadie abriendo a la gente, y entonces allí al final de bautizados no se dejaba pasar a la procesión la gente que no era compostelana, ¿no? Pues bien, esa función estaba hecha por el pincerna. Tenemos también a los niños del coro. Los niños del coro están cruzando la plaza del Obradoiro. ¿Por qué? Porque los niños del coro vivían en el Semanario de Confesores. El Semanario de Confesores era la mitad del Pazo de Rajoy. Van guiados o protegidos por su preceptor, ahí con el manteo y el sombrero de teja. En esa ciudad levítica en torno a la catedral tenemos también el turismo. El turismo de la época, en donde aquí tendríamos a un canónigo compostelano que está dirigiéndose a un grupo en donde Compostela nos intenta decir las varias nacionalidades que tienen, desde una persona de raza negra a un inglés con bermudas, a un cura. Generalmente todas estas peregrinaciones traían su cura, que decía la misa en la catedral. En este momento hay la gran discusión sobre si la peregrinación sigue o no, sigue habiendo peregrinos o no. Castelao nos dejó un dibujo de un guía mostrando el Pórtico de la Gloria y diciéndonos que hoy en día hay más peregrinos del arte que peregrinos de la religión. Otra ceremonia en torno a la catedral era la ofrenda al apóstol. Estamos en 1935. Es el gran momento en donde se empieza a provocar la polarización y se rechaza todos los ritos católicos. De hecho, la peregrinación que desde Felipe IV, la ofrenda que desde Felipe IV estaba presidido por el rey o el encargado real, no viene ningún político a hacer la ofrenda. Como no había nadie que se realizara la ofrenda, lo que hizo la Archicofradía de Santiago fue encargarle la ofrenda ese año al Pilar de Zaragoza. De ahí que tengamos en ese momento las personas que constituyen el lugar de honor de la ofrenda. Me interesa marcar dos personajes. Uno, un fraile, porque los hermanos de San Francisco, los frailes de San Francisco, tenía un puesto básico en la representación de Santiago, ¿no? Y el otro, el guardia civil. Fíjese, no está bien vista dentro del gobierno que haya una ofrenda y sin embargo tenemos a un guardia civil. Detrás vendría el alcalde. El alcalde en estos momentos es Enríquez, que es un alcalde del partido de Lerroux, es un radical socialista. Fue el alcalde que sustituyó a mi abuelo. Mi abuelo fue López Pol, que fue el único alcalde de la República que salió en elecciones. Cuando el golpe de Estado del 34 se pusieron de parte del golpe de Estado, a las elecciones siguientes la derecha los echó fuera a todos. Y entonces quien toma el poder es el alcalde Enríquez del partido de Lerroux.
Si viésemos la peregrinación tal como nos la pone, la ofrenda parecería que no tenía importancia ninguna. En estos dibujos, Santiago parece como un escenario. Aquí el escenario que nos pone son unos árboles. ¿Por qué? Porque el arranque de la ofrenda, en vez de ser desde el Obradoiro, fue desde la Alameda. Y frente a esta visión de que había muy poca gente, tenemos la fotografía de la peregrinación que acompañó la ofrenda de los pilaristas de Zaragoza en plazas de platerías. De esa imagen de muy poca gente ven que está contradicha completamente con el documento de historia. Una ciudad levítica con una enorme devoción popular, muy fuerte. Esto era la salida de misa de las ánimas. Era el punto de encuentro de Santiago en esos momentos. Ahí se encontraba la verdadera ciudad. La ciudad de Santiago es una ciudad que al mismo tiempo de ciudadana, pueblerina, es tremendamente rural. La comunión de lo rural con lo compostelano se provocaba ahí a la salida de misa de las ánimas. Una misa que era celebrada a cada hora. Piense que todavía estamos en el sentido de ser religioso de las misas gregorianas y que por lo tanto había que decir muchas misas al cabo del día para ser capaz de absorber las 30 misas por difunto que suponían las gregorianas. Aquí tenemos ese mundo compostelano, desde el fidalgo que venía de la aldea y que todavía tenía las espuelas puestas, a la campesina que llevaba una cesta sobre su cabeza de mimbre, en cambio, a la persona que venía del barrio y que tenía una cesta de corres, de maderas trenzadas, la cual eran las lavanderas. Las lavanderas venían a Santiago, cogían la ropa en las casas, pasaban por la misa y se iban a lavar a la alzarela generalmente, o al sar. Generalmente era alzarela. Aquí tenemos los tipos. Aquí tenemos un dandy. Y fíjense que la mujer del dandy es otra también como él, de ahí su bolsito de nada. Por el contrario, el personaje de clase media, en donde la señora lleva un bolso. Y la diferencia con la campesina, que lleva un cesto completamente. La campesina, a su vez, lleva la toquilla cruzada y atada detrás, mientras que la mujer que viene del barrio no viste de la misma forma. En esas devociones populares, y ya digo en el momento de enfrentamiento ya entre lo laico y lo religioso, se pone en marcha nuevamente la defensa del Santísimo Sacramento. Eso va a hacer que no solo se celebre el Corpus en Santiago con la procesión tradicional del Corpus, sino que se vuelva a dar mucho énfasis a las octavas del Corpus en las parroquias. Esta es una octava. Se organiza una procesión que va, una octava son los 8 días después del Corpus. En la tradición galaica, una de las grandes fiestas parroquiales es precisamente la del Divino Sacramento. Y en las parroquias rurales el sacramento se celebra en cualquier momento del año. Se van sustituyendo las parroquias, es como el rosario. Son las dos grandes fiestas parroquiales de aldea que todavía se conserva. El sacramento se pasea por la iglesia, lo lleva el sacerdote, el párroco, cogiendo el sacramento con el mantón humeral que se echa sobre los hombros. No se me oye. Gracias. Y va acompañando de 6 personas que portan el palio con chaqué. Es decir, que estamos ante gente de bien, en una parroquia de las de bien de Santiago. Delante va la cruz parroquial, que es lo típico de 2 cirios, y un pendón blanco con una cruz verde. Ese pendón blanco con la cruz verde es Acción Católica,
en estos momentos un movimiento que tiene una importancia decisiva en la recristianización y el mantenimiento de la fe católica en la República. Detrás un pabellón, otro pendón, que es el pendón parroquial en rojo. José Manuel decía antes, fíjese que no hay mujeres. Y aquí les digo yo, fíjese que está lleno de mujeres. Detrás de esto hay otra lectura. Detrás de esto hay la lectura que se intenta transmitir estos años por las personas de pensamiento republicano de izquierdas, de que la religión católica es una religión de mujeres. Piensen lo que le supuso a Clara Campoamor haber conquistado el voto femenino, que hasta el propio PSOE le echó de sí, completamente. Entonces hay ese canto de mostrarnos que la religión católica es una religión de mujeres. Hay otra actividad que en estos años se celebraba, que es la bendición de las casas. Después de Pascua, el párroco iba acompañado de su monaguillo y el sacristán a bendecir las casas. El monaguillo lo tenéis delante con el acetre y el hisopo y una bolsita, porque el sacerdote recibía un dinero por la bendición, ¿no? Detrás encontramos a una familia de campesinos que no lleva bolsita, pero lleva una cesta. Seguramente que la cesta iba cargada con huevos, porque a los sacerdotes se le pagaba bien con una limosna en dinero, o el rural lo hacía con huevos. Tanto es así de la cantidad de huevos que llegaban a recibir los curas en este momento, que en la plaza de abastos de estos días en Santiago, tras la Pascua, había una proliferación excesiva de huevos, porque claro, el cura no era capaz de comerse todos los huevos y los revendía en la plaza, completamente. Si os fijáis un poco en la orientación, veréis que aquí tenemos el 3, aquí tenemos el 5. Si os pensáis un poco en Santiago, sabéis que Santiago las calles se empiezan a ordenar a partir de la catedral, de manera que cuando vamos hacia arriba es el 3 y el 5, y para abajo sería la inversa. Además, el sacerdote ya viene de vuelta porque viene del 5 al 3. Y sus parroquianos son estos, los del rural, pero también son estos, los de la ciudad. ¿Qué parroquias hay en Santiago que sean al mismo tiempo urbanas y rurales? 2 tan solo. San Juan, que estaba en estos momentos en San Martín Pinario, y San Miguel dos Sagros, que precisamente se llama dos Sagros por eso, completamente. En esta ciudad levística también hubo una apuesta claramente por el laicismo. Y entonces, en vez de la ofrenda al apóstol, se inventó una tradición que fue la procesión de las fuerzas cívicas. Estos partían, esto es como el bautismo de hoy en día, el bautismo laico, ¿no? Hoy hacemos un bautismo laico, una primera comunión laica, pues en aquellos momentos que como se suprimió la ofrenda, pues se hacía una ofrenda laica. Y la ofrenda laica partía, como ven, de la plaza de las Platerías e iban a dar a la estatua de Rosalía de Castro en la Alameda. ¿Qué ocurrió en estos momentos? Pues empieza a haber un lío entre los laicos, porque nace con mucha fuerza el nacionalismo. Y lo que hizo el nacionalismo fue decir, no, estas son cosas del centralismo, la procesión cívica esta, que lo que vamos a hacer va a ser ir a la tumba de Rosalía de verdad, y hacemos en Santo Domingo de Bonaval el acto de Rosalía y de Brañas. En estos momentos se pueden las dos cosas. Si se fijan aquí, no tenemos el guardia civil. Esto nos va a decir algo sobre lo que va a pasar después con la guerra. Y tampoco tenemos al franciscano. El que va delante de todo con el pendón es de Santiago,
Es un señor muy bajito, que tenía barba. Es uno de los pocos dibujos en que Compostela identifica a alguien. Este era el profesor de Derecho, que era secretario del Ayuntamiento de Santiago y que era tan feo, con sus barbas, que en Santiago se le conocía como el Cristo de Limpias, completamente. Si en la procesión de la ofrenda no veíamos maceros ni guardias vestidos con el traje de gala, aquí sí que quien lleva la procesión son los maceros compostelanos y detrás, en último término, los guardias en traje. Otra escena compostelana, esta es del 30 de mayo de 1936, veis a un bombero regando con agua a un grupo enorme de mujeres. Es una manifestación femenina contra la supresión del Cristo en las escuelas. Volvemos a estar en el debate laico-religioso. Las señoras son las señoras bien de Santiago. Y esas señoras bien de Santiago, el alcalde se atrevió a regarlas con el bombero. Compostela, con mucha idea, le pone como título Sin nombre. Facer algo que non ten nome, todavía hoxe en día é unha expresión para falar de algo tan extremo, tan raro, tan difícil de describir, que las palabras habituales no llegan. En este caso, si estamos a utilizar la expresión figuradamente, hacer algo sin nombre es hacer algo tan terrible, impactante e incomprensible que parece imposible ponerle nombre. Esto que nos parece hoy en día una coña, una broma tremenda, fue tremendamente trágico, porque de este acto surge precisamente que en el 36 todos los paseados que hubo en Santiago ligados al ayuntamiento. Está totalmente ligado. Es decir, no tuvo nombre lo que le habían hecho a estas mujeres. Bueno, pues después todo lo que pasó tampoco tuvo nombre. La ciudad es una ciudad universitaria. No es solo levítica, también es una ciudad universitaria. De ahí que tengamos la inauguración de curso del año 35. Como el gobierno de entonces se tenía que meter en todo, también se metió en la universidad y prohibió que se diese lo que era tradicional, que el catedrático más antiguo de la facultad que le tocaba diese precisamente su discurso de inauguración. Se prohibió esto, que se llevaba a cabo en el Paraninfo. Todavía hubiera sido el Paraninfo que nos mostró José Manuel antes. Y, en cambio, sí que hubo una reunión con las fuerzas vivas en el Salón Rectoral. Este Salón Rectoral nos es totalmente extraño para nosotros. José Manuel y yo vivimos dos salones rectorales, el de nuestra facultad, que antes de ser el salón de profesores de nuestra facultad fue el Salón Rectoral, y después del 65, y el que hay actualmente. Por lo tanto, no sabemos cómo era y desgraciadamente el bueno de Compostela nos ha dejado muy pocos detalles. Es más, hasta los detalles que nos ha dejado nos hace sospechar que no son ciertos, porque estos retratos que él pinta de personas como Uceta y Berrete no existen, no tenemos constancia de ellos. Ahora, fíjese, nuevamente tenemos al guardia civil y también tenemos al franciscano. De verdad, las cosas. Los colores de las mucetas son las 5 facultades que había en Santiago en estos momentos: medicina el amarillo, rojo derecho, granate farmacia, azul o ciencias o filosofía y letras. Compostela no identifica un azul más claro, un azul más oscuro, que es como identificamos nosotros los que son de ciencias, o la azul purísima de la Inmaculada Concepción que llevamos los de letras. De la misma manera que nos pone lo que ocurre dentro de las aulas, nos saca fuera
y nos propone lo que hay fuera de las aulas, los alumnos de la época. Fíjense en estos alumnos de la época que ya empieza a haber bastante mujer, pero sigue habiendo curas como alumnos y militares como alumnos, curas y militares. Unos años más tarde tenemos una fotografía de lo mismo. Y fíjense, esto es la zona de filosofía y letras, como aquí ya predominan completamente las mujeres, totalmente. Hay algún hombre que otro. Y si vamos afuera, que era otra típica foto que se hacía entonces, tendríamos que no podía faltar el cura. De hecho, cuando yo estudié entre 1969 y 1974, había 18 mujeres por cada hombre en el aula, pero en ese coso de los hombres, de uno cada 18, había 3 curas, completamente. Porque claro, ellos estudiaban latín y entonces se enganchaban muy bien con filosofía y letras, porque nosotros somos todavía la generación de filosofía y letras. La ciudad de Santiago es una ciudad dedicada a la enseñanza. En esa enseñanza empezaría, claro, como no puede ser de otra manera, una ciudad levítica, por los seminaristas. Los seminaristas paseaban por Santiago, llevados por un preceptor, que va aquí detrás con un mantón y teja, y puestos por cursos y por tamaños. Ellos había que desfogarlos, todo hay que decirlo, porque la vida del seminario era tremendamente complicada. Y entonces, para que no tuvieran malos pensamientos, se les pegaba unos paseos tremendos hasta el Pedroso, que podía ir por la rúa y se metía hacia la residencia, los campos de Don Mendo, como se llamaba entonces, o podían bajar por la Cuesta Nueva y la Cuesta Vieja al Pedroso. Fíjese lo que hace Compostela. Pone 2 niños delante y si fijan, los 2 niños tienen la boca abierta. Los niños le están gritando a los seminaristas, cuá, 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 cuá. Mañán chove, cuá, 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 mañán chove. Es decir, le estaban llamando cuervos. Y lo de mañán chove venía a decirles que vais a fastidiar la salida porque por vuestra culpa se va a teñir todo de negro y mañana lloverá. Y os vais a perder lo mejor del mundo. El mundo, ese mundo de tentación, quien nos lo da son las modas. Y ahí tenéis a la modista con la canestilla que se llevaba, las modistas que tenían una cierta altura, tenían una pinche, que eran las que iban a llevarle a casa de las señoras los trajes. Y esos trajes se llevaban en esa canestilla que tiene esta mujer. La modista era la tentación del mundo. Era la vanitas a la que tenían que ellos separarse. Pero no solo tendríamos los curas en formación, los seminaristas, sino tenemos a las niñas bien de Santiago que también se llevaban de paseo. Estas eran las niñas de la enseñanza. Aquí también tenemos un guiño de Compostela a Puente, porque su hija estaba en la enseñanza. La enseñanza era el colegio de las niñas bien, que tenían además un internado. De ahí que también a las niñas, para desfogarlas, había que llevarlas de paseo. La institución de libre enseñanza hizo que también se pusiesen de moda el hecho de pasear a los alumnos. Y en este año del 35, alumnos de los institutos de Ribadeo, Coruña, Vigo, vinieron a Santiago de excursión. Esto pone Instituto X, no sabemos de dónde era. Pero fíjese a dónde los llevaron, a la estatua de Rosalía. Y fíjese que quien está hablando es un calvo. Seguramente que este es ni más ni menos que Castillo, el arqueólogo, que en estos momentos era profesor del Instituto de Coruña y sabemos que vino 2 veces a Santiago con una procesión. Con lo cual, no solo tenemos eso de visitar monumentos, sino visitar a nuestra madre Rosalía, que en este momento para los nacionalistas es realmente la imagen del nacionalismo.
no es Castelao. Castelao todavía se estaba haciendo. Otra imagen es la de los cursillistas del 36. Vemos el choque entre la necesidad de una enseñanza católica que estaba en manos de la Iglesia y la necesidad del gobierno de crear escuelas totalmente civiles. El problema eran los profesores. ¿Qué hacer con los profesores? ¿Cómo formarlos? Y entonces lo que se hizo fue una nueva ley en que los profesores tuviesen ya una formación, que tuvieran que realizar el bachillerato elemental hasta cuarto y a partir de ahí unas enseñanzas, un cursillo. Esos cursillos se celebraron en el 34 y en el 36. Estos cursillistas del 36 tuvieron muy mala suerte porque les cogió la guerra. Y entonces esos cursillos que eran los profesores salían como los MIR de hoy en día, ya con el puesto de trabajo asegurado, se quedaron sin puesto de trabajo. Y tuvieron que volver al sistema con Franco de las viejas oposiciones para realizar las pruebas. Varios incluso estuvieron muchos años sin alcanzarlos. Uno fue Avelino Pousa, que cuenta que precisamente un canónigo de la Catedral de Santiago, Lago, Licer, que era el magistral de La Habana, lo hizo hacerle tan enfrente por rojo que no le aprobaba religión y se tuvo que ir a probar la religión a la Escuela de Coruña. Este Licer, Lago Licer, fue el mismo que denunció a mi abuelo cuando vino mi abuelo de Cuba, era el que decía por la parte de atrás, y también a don Manuel Remuñán, al padre de don Manuel Remuñán, también por lo mismo, que era profesor de la Universidad de Santiago. ¿Qué más? Santiago es una ciudad de servicios, y el servicio principal es la medicina. Uno de los puntos básicos también era el día de visita en el Hospital Real. Ahí en el Hospital Real lo que nos puede llamar la atención es la monja, pero piensa que la intendencia del hospital estaba totalmente en las monjas de la caridad, por eso la monja que está a la entrada. Y vemos también como una reunión en donde gente del campo con su párroco, que venía a acompañarlos para llevar a ver al enfermo al hospital, tendríamos también a los ciudadanos compostelanos. Al otro lado tenemos la imagen de Sancho, recomendando médico. Sancho es uno de los pocos personajes que el bueno de Compostela identifica. Sancho era un hombre que se encargaba de recibir a las personas que bajaban del coche de línea y les encargaba el médico. Conseguía a través de esto, de la misma manera que hoy nos salen a ofrecer la tarta de almendra a la calle, este ofrecía al médico. Y entonces les decía, o que bo e tal, o cual. El problema que tenía Sancho es cuando le venían y preguntaban, que médico vas? Eu vou ir a fulanito, por ejemplo, a Moreu. E entonces le decía, moi ben, pois ven que te acompaño eu, métoche antes. E entonces este iba a Moreu, que tenía su consultorio allí en el Hórreo. Entonces le decía, esperad aquí un momentiño que vou a ver arriba. Entonces llegaba arriba e bajaba al cabo de un rato e decía, o doutor morreu, xa o pon aquí, morreu. Y los desviaba a donde él quería, donde él tenía precisamente como el guía de hoy en día que los lleva a tal bar o cual al otro, pues exactamente igual. Los tiempos no han cambiado nada. No. En la escena os podéis dar cuenta de la problemática de orden público que había entonces en Santiago, porque fijaros que un villeu, un guardia municipal de Santiago, aparece ahí representado con un mosquetón corto, ¿no? Eso nos está dando eso. ¿Dónde están? En la Senra. El edificio es el edificio que está ahora el Banco de Bilbao. Los que tenemos cierta edad nos acordamos que el Freire de Lugo aparcaba ahí,
y subíamos ahí precisamente en él. En esta cosa de servicios también estarían los servicios públicos, con lo cual estaría la limpieza como punto básico, los vendedores ambulantes, la lechera, la venta de lampreas, la venta de piñas, encender las cocinas de hierro eran fundamental. Y las diversiones compostelanas. El punto más frecuente era el paseo. Hemos visto como antes paseaba, pues Santiago paseaba. El gran momento de ocio era el paseo. El paseo era la Rúa del Villar. Y era tan apelmazado que me contó uno que vivía en donde está hoy la Caixa de Cataluña, ahí en el Villar, y que tener que ir a llevarle una carta a sus padres, el Correos entonces estaba en el Cinellago, pues le llevaba cruzar eso desde su casa al Cinellago un cuarto de hora llegar. Era algo apelmazado. Nosotros en Santiago seguimos con esta costumbre, y yo me acuerdo cuando bautizados, la calle de Bautizados, que hacíamos nosotros el paseo por ahí, le llamábamos el tubo de la risa, porque habíamos tantos que no cabía nadie y no se podía pasear. El paseo tenía la Rúa del Villar y después también tenía un paseo que se llegaba hasta la raya del Preguntoiro. La raya es la diferencia de pavimento que hay entre la Preguntoiro y la Plaza de Cervantes. Ahí se terminaba el paseo y si tú tenías un vecino que era de la parte norte de Santiago, lo llevabas hasta ahí y te despedías ahí. Es más, muchos venían de abajo y arriba y volvían para atrás y era el punto de despedida. Lo que está aquí es el casino. Ya digo, paseos, lo de los cuacuás. Aquí pone muy pocos. Mi padre, 10 años después, pintó a los seminaristas saliendo de San Martín Pinario y fíjense la recua de seminaristas que había entonces en Santiago. Tanto es así que el cardenal Quiroga Palacios creó ni más ni menos que el seminario menor porque no cabían los seminaristas completamente. Las niñas de las huérfanas de la enseñanza también se las creaban. El gran ejemplo de clase social era el casino. Los del casino tenían la ventaja de tener sillones que estaban sentados viendo pasar el paseo por delante de ellos. Cuando yo le enseñé este dibujo, esto lo hice en el año 2002, a una persona mayor, y al verlo me dijo, ¡anda, los vagos! Después encontré los dibujos de Maside en que representan a los vagos. También es un señor en el casino que tiene la ley de vagos que acababa de quitar el gobierno, diciendo que la ley de vagos no puede ser para nosotros. Los otros vagos para los cuales se daba la ley eran los pobres que estaban en las platerías. Dos campesinos dicen, unha república de traballadores, a lei non pode ser para nós. Pero el gran acto social del casino era el baile del casino. En el baile del casino se esperaba para entrar. Las familias se reunían antes porque estaba más visto ser los primeros en entrar en el baile. De ahí que ahora estemos al otro lado del casino con la imagen desde la puerta del casino hacia la Rúa del Villar. Era el non plus ultra del clasismo, porque Santiago era una sociedad tremendamente clasista. Castelao nos lo dice muy claramente en este dibujo, en donde un socio del casino le está diciendo a una persona que quiere ser socio del casino, mire, usted puede entrar en el casino, pero no puede traer a su mujer al baile. Finalmente, la implicación de Santiago en el Estatuto del 36 fue total, y Compostela nos marca los delegados, la partida de los delegados del Estatuto para Madrid, una vez aprobado el Estatuto en el 36. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues mira, con respecto a hoy, una ciudad llena de curas, que hoy apenas se ven, y de niños, que hoy tampoco apenas se ven. Se ven perros, pero niños no. ¿Qué más?
no nos olvidemos que el arte nace del arte y que el propio artista está con géneros en su idea. Uno de estos géneros son los berros, los gritos. Es un género artístico que viene desde mediados del siglo XVIII, cuando empiezan a desarrollarse las ideas nacionalistas, y que son los vendedores típicos de las ciudades. Aquí habíamos visto 3. Eso tiene una larga tradición, y en Santiago lo tenemos un pintor como es Mariano Tito Vázquez, que nos da el vendedor de periódicos, que es otro berro máis. Los tipos, pues Guisasola, que antes lo vimos trabajar con José Manuel, hace los tipos compostelanos en la menestra, bueno, gallegos en la menestra de tipos populares de Galicia. Aquí tenemos a 2 pobres muy famosos de Santiago, que son Campana Choca y La Pindonga. Todavía hoy en día, cuando se quiere insultar a alguien, en Santiago se le llama unha pindonga. No solo lo tenemos por Guisasola, sino lo tenemos por Valderrama, Mariño, Campana Choca y Pindonga. No podía faltar el cura con la criada, o el soldado con la criada. Aquí que damos cuenta que es un soldado por el coso rojo del Pindón, que también tenía su tradición. En los marginados sociales, Garabal Ouzao también nos deja los marginados sociales de Santiago en las notabilidades del pueblo, con distintos tipos de pobres. Y tipos, pues la lechera, el guardia de seguridad, fijaros que es el traje todavía que tenía, el barrendero con la siesta, el churrero completamente, la modista que vimos antes, la señora que vendía rosquillas, yo me acuerdo todavía delante del Principal el puesto de rosquillas, el barquillero, que nos jugábamos 3 tiradas por un barquillo, las criada bien, de casa bien, de ahí que lleve uniforme, con niña bien, de ahí que sea de la enseñanza, que llevaba la seña en la cabeza, la cual, como de familia bien, tenía las letras marcadas. La criada de clase media, que ya no tiene uniforme, y que va a la plaza con cesto, con un niño de clase media baja. Y, sobre todo, lo que tenemos es el tralla. El tralla era este niño que corría detrás de los coches, se subía a él y se largaba corriendo. Pues yo me largo corriendo con muchas gracias. Perdón, cogí demasiada velocidad. Con demasiada velocidad. Porque tengo aquí a Ana que me está azuzando, ¿no? No nos podemos olvidar que somos historiadores del arte. Y como historiadores del arte, a nosotros lo que nos importa es el sentido expresivo del estilo. Entonces, estos dibujos son de una novedad extraordinaria. La novedad extraordinaria reside en su carácter popular y la visión de Compostela de un tema popular, darle un tratamiento popular, como si fuesen hechos casi por niños, los dibujos. Dibujos muy sencillos, hechos con lápices de colores, con una imagen estrictamente frontal, como los pintores del neoclasicismo, de manera que las figuras se disponen en un friso, con errores en perspectiva, y nos los muestra claramente, haciendo que los lados del suelo de la ciudad no estén tratados en perspectiva, y sin una degradación clara en tamaños como haría un pintor académico. La imagen tiene un sentido priorístico, es decir, vamos por Santiago y cortamos un cacho de Santiago, una acotación del espacio, de manera que Santiago es tan solo ese escenario que queda acotado. En ese espacio cogemos la imagen que hay, de manera que el espacio se prolonga indefinidamente más allá del espacio que hemos acotado. Frente a las complicadas composiciones de finales de siglo, aquí tenemos una composición por mera agregación de figuras. Son grupos de figuras dispuestos unos al lado de otros y muchas veces sin una relación entre ellos. Todo lo demás puede haber contraposición de grupos. Por ejemplo, aquí podemos dividir la mitad, tenemos 4 para aquí, 4 para aquí.
y a su vez entre ellos contraposiciones para marcar un poco de espacio. Una despreocupación total y absoluta por efectos de luz, y hay un caso en que realmente hay una imagen moderna, en que se provoca un descentramiento de la imagen y un plano en picado. Pero es la única que nos da una imagen post-impresionista. Todas las anteriores serían tremendamente clasicistas. Y ahora sí, este tralla se va. ¿Alguna pregunta? Aquí, en el museo. Sí, el doctor Puente Castro los cedió al museo. Solo un apunte. En su día, Díaz Pardo le Sí. comentó a Bieito Sí. que él era uno de los niños que estaba en esa manifestación. Vamos a ver, hay 3 niños detrás levantando el puño contra la manifestación. Yo también hablé con Díaz Pardo, pero sinceramente yo a Díaz Pardo lo creo muy poco en estas cosas. Creo que muy además poco. no coincide mucho En la edad. Efectivamente. Claro, por eso, pero yo no... Es un apunte. Y gracias a Dios que Díaz Pardo no se puso de bombero, porque es lo último que le faltaba, completamente. Pero bueno, sí que es verdad que él comentaba esa anécdota. Sí. Completamente. A mí también me la comentó. Yo hablé con las personas mayores de aquellos años, con don Jesús Precedo, que era la historia de Santiago para los curas, y don Ángel, que era el sobrino de Villasante. Ellos no reconocían a ningún canónigo de los que estaban representados. Yo no sabéis si sabéis que los 2 canónigos principales de Santiago en aquel momento eran Villasante y don... ¿Cómo se llamaba? El que fue profesor de instituto, el profesor del universitario, hombre. Bueno, don Casimiro. Y entonces en Santiago se decía, detrás de don Casimiro no vino nadie que supiera más que él después de Cristo. Y a continuación decían, pero vino Villasante y le puso un pie delante. Villasante era un canónigo que en Santiago era tremendamente conocido. Cuando muere Pío XII y en la ciudad se empieza a decir que el próximo papa puede ser el cardenal Quiroga, una mujer se acercó y le dijo, ay, me dicen que va a ser un papa nuestro cardenal. Y le dijo Villasante, mire señora, el Espíritu Santo es muy viejo, pero todavía no chochea. Bueno, no nos podemos meter en historias porque si no, no salimos, ¿no? Sí, también estuve con la tía de Rajoy. Piense que Rajoy Leloup, el abuelo de Rajoy, fue el gran impulsor con mi abuelo del Estatuto Gallego, desde el Ayuntamiento de Santiago, convocando a la Asamblea de Ayuntamientos. Pues doña María, que en aquel momento tenía casi 100 años, tampoco identificó a ninguno de los personajes que salen ahí en lo de los estatutos. Repito, Compostela debió de pintarlo mucho en cosas de memoria y sin detalles como el Cristo de Limpias, que lo dejó crucificado para toda la vida. Gracias.